Amaya ni siquiera se dio cuenta de cómo habían pasado 6 meses desde que empezó a trabajar en este restaurante. Un trabajo así estaba más allá de sus sueños más locos a pesar de todas las dificultades y obstáculos. A veces tenía que quedarse hasta tarde e incluso hacer tareas ajenas, aunque era solo una camarera. Pero Amaya no se negó porque le pagaron más por ello. Para una niña de una familia pobre, ese dinero era una bendición. Sus colegas la respetaban por su honestidad y justicia. Amaya no tenía la costumbre de chismear sobre los demás ni de decir cosas malas. Si algo no le gustaba, lo decía directamente a la cara de la persona. Un par de veces incluso se atrevió a expresarle su opinión al director de su jefe. Entiendo por qué te quejas, Amaya, y definitivamente lo tendré en cuenta. Por supuesto, sus colegas se sorprendieron de cómo logró hacerlo, pero no se atrevieron a hacer lo mismo. Tenían miedo del director, considerándolo casi un dios. Amaya, por otro lado, estaba orientada a objetivos por naturaleza y si tenía algo en mente, ella definitivamente lo haría. Al menos no tomó el camino más fácil. Toda su vida estuvo asociada a obstáculos y Amaya se acostumbró a ellos. Fue su honestidad y desinterés lo que la hizo aún más fuerte. En general, Amaya evaluó la vida con seriedad y se dio cuenta de que no sería fácil para ella. Y si tenía suerte en alguna parte, tendría que luchar la próxima vez. El instinto de conservación también le indicó dónde frenar y no caer en trampas especialmente tendidas. Ese día estaba decorando el salón con sus compañeros. Tenía que verse grandioso y brillante, al menos eso es lo que ordenó el dueño del restaurante antes de partir para asuntos importantes. El dueño confiaba en su personal y no tenía dudas de que se encargarían de todo. Confió especialmente en Amaya como la empleada más responsable y a veces incluso la puso como modelo a seguir para otros miembros del personal. Y nadie la envidiaba, al contrario, intentaban estar a su altura. Amaya sabía mantener la amistad, incluso si tenía que hacerle un comentario a alguien. A pesar de ser solo una camarera, la gente la escuchaba. La niña tenía una habilidad única para atraer personas, por lo que el dueño la favoreció, notando sus méritos. Se puede decir que Amaya consiguió este trabajo en el momento adecuado y se agarró al salvavidas. Sus compañeros empezaron a comentar que estaban decorando el salón para una boda y Amaya se enteró de que un conocido cirujano de su ciudad, Antonio Esteban, había decidido casarse. La chica estaba ansiosa por conocer los detalles y habló con una de las camareras. Hola Inés, ¿quién es su novia? No lo creerías, pero yo tampoco sé nada, respondió. El gerente del restaurante dijo que además del cirujano y sus conocidos, allí estará el propio alcalde y su séquito. Es amigo íntimo de Antonio Esteban. ¿En realidad, es eso cierto?, preguntó Amaya, sorprendida. Bueno, solo repito lo que he oído, se santiguó Inés. Pero seré sincera, el alcalde es una persona bastante difícil, ese Álvaro Carrera, dijo arrugando la cara. Ya veo, dijo Amaya, pero no creo que sea un problema para nosotros, al menos no en este día. Ella no preguntó nada más. Ya estaba claro que necesitaban prepararse para un evento grave y si el alcalde iba a estar allí, era una doble responsabilidad. Hasta donde Amaya sabía, había varias estructuras en la ciudad que controlaban todo el negocio. Al parecer, el cirujano también estaba entre ellos, ya que tenía algunas conexiones con el alcalde. En general, había nerviosismo en el aire. Todos entendieron que no podía haber errores, de lo contrario el dueño del restaurante tendría que poner excusas y no le gustaba que lo culparan. Por eso, el personal del restaurante se afanó, fijándose en cada detalle para no perderse nada. Amaya era responsable de su área y todo estaba en orden para ella. Mientras preparaba el salón, Amaya involuntariamente pensó en el pasado. Su familia estaba incompleta. Aunque Amaya era hija única, nadie más además de su madre participó en su educación. Ella nunca vio a su padre. Por supuesto, intentó hacerle preguntas a su madre sobre él, pero ella constantemente evitaba el tema.
Belén trabajaba como empleada doméstica en un hotel de carretera. Su agenda estaba tan ocupada que no tenía tiempo para descansar y no siempre tenía la oportunidad de tener conversaciones sinceras con su hija. Entonces Amaya creció en un completo vacío de información, o mejor dicho, su madre no compartió ningún secreto con ella. De ahí su desconocimiento sobre su padre, a quien realmente quería ver. Amaya incluso pensó que su madre estaba obligada a decirle a dónde había ido, pero Belén siempre encontraba motivos para evitar contestar. Amaya también sabía que su madre trabajaba como partera, pero dejó el trabajo después de que ella nació. No estaba claro qué impulsó a Belén a renunciar a ese trabajo. Pero ella no quería hablar de eso y si su hija intentaba averiguar algo, volvía a cambiar de tema. Parecía que había algún secreto en eso también, pero Amaya no entendía qué era y por qué pesaba tanto sobre su madre. El tiempo no pasó desapercibido para ella cuando estaba en la escuela. Todos los días tenía que soportar estrés emocional porque sus compañeros la trataban con desprecio. Amaya no podía presumir de tener ropa bonita y a la moda. Aunque no era necesariamente prestigioso, todos prestaban la mayor atención a la ropa nueva. Y si un estudiante usara constantemente la misma ropa, sería considerado pobre. Esto también le pasó a Amaya, pero encontró el coraje para no reaccionar ante sus burlas. Sí, a veces eran hirientes, pero su paciencia y determinación no le permitieron sentirse deprimida y darse por vencida. Por supuesto, su madre intentó proporcionarle a su hija todo lo necesario, pero ella buscaba principalmente artículos prácticos, de calidad y asequibles. Lo más importante era que fueran cómodos y duraran el mayor tiempo posible. Por otro lado, la familia estaba desesperadamente escasa de dinero. Su madre lo disimuló cuidadosamente pidiendo dinero prestado con frecuencia. Luego lo devolvería, pero pronto volvería a pedir prestado. Era un círculo vicioso sin esperanzas de un futuro brillante. Amaya entendió todo esto y no culpó a su madre por no tener todo lo que tenían sus compañeros. Para ayudar en todo lo que pudiera, de vez en cuando se escapaba de la escuela y se iba a un motel. Aquí Amaya ayudó a su madre con la esperanza de que ganaran más, pero fue un error porque el salario mensual de Belén seguía siendo el mismo. Ella recibió lo mismo. El dueño del motel no iba a gastar más dinero en personal. No le importaba quién estaba allí. Solo negocios, nada personal. Mientras tanto, en la escuela, Amaya intentaba no involucrarse en ningún conflicto, incluso si la presión era demasiada. Pero un día tuvo que defenderse. Sucedió en 7º grado, justo antes de la víspera de Año Nuevo. Estaba ensayando el papel de un hada de cuento de hadas con el director del círculo creativo. En ese momento, casi todo estaba listo, pero el director de la escuela intervino y pidió que aprobaran a otra niña para el papel en lugar de Amaya. Resultó ser la hija de una familia adinerada que expresó abiertamente su desprecio por Amaya. Fue entonces cuando tuvo que defender su derecho a participar en la producción teatral. Afortunadamente, el líder del círculo la defendió. Tuvo que enfrentarse a la familia adinerada. Pero al final, Amaya mantuvo el papel y lo interpretó maravillosamente en la actuación de Año Nuevo. Otro incidente ocurrió cuando Amaya estaba en 8º grado. Estaba preparando un periódico mural que le había asignado su director. La tarea consistía en crear el diseño y escribir algunas notas, lo cual hizo de manera excelente. Sin embargo, la niña rica interfirió una vez más. Ella también quería ser escritora, a pesar de sacar constantemente malas notas y ser incapaz de expresar sus pensamientos con elocuencia. Amaya tuvo que luchar nuevamente por sus derechos. Fue difícil, pero logró que la niña dejara de molestarla. Una vez hecho todo, se colocó el periódico mural en el lugar más visible. Amaya incluyó notas sobre la vida escolar, eventos deportivos y logros diversos. En respuesta, recibió elogios y respeto de todo el personal docente. Sin embargo, todavía mantuvo su condición de niña pobre. Parecía como si se lo hubieran pegado deliberadamente. Sus compañeros no querían entender que ella y su madre apenas llegaban a fin de mes.
Tenían un ardiente deseo de regodearse e hicieron todo lo posible por humillar a Amaya para que ella ni siquiera soñara con la condescendencia. Es difícil decir por qué presionaron tanto. Lo más probable es que sus padres simplemente los malcriaran. Después de todo, no podían presumir de tener buenas notas mientras Amaya era muy respetada por los profesores. La pusieron como modelo a seguir, sin sospechar que estaban empujando a la pobre muchacha a un pozo de chismes maliciosos. Ninguno de ellos tenía idea de las pruebas por las que tuvo que pasar. Solo la jefa del círculo creativo, Felicia Montego, apoyó a Amaya lo mejor que pudo. Una vez, el ensayo de una obra de teatro se prolongó, por lo que Amaya tuvo que quedarse. En tales casos, Amaya le advirtió a su madre que no se preocupara y, después de recitar sus líneas varias veces, Felicia Montego se sentó en los escalones de madera y la llamó. «Sé que tienes problemas con tus compañeros, Amaya», comenzó. «Por favor, no quiero hablar de ellos», suplicó Amaya. «Lo entiendo, pero si no discutimos este problema, no desaparecerá», continuó Felicia. «Créeme, Amaya, yo también fui un paria una vez». «¿Hablas en serio?», preguntó la niña sorprendida. «Absolutamente», respondió la mujer. «Todavía tiemblo cuando pienso en ello». «¿Crees que no había niños ricos cuando yo era niño?». «Probablemente no», respondió Amaya con incertidumbre. «Alguien contó que el país atravesaba una crisis en ese momento». «Todo está bien», dijo Felicia con una sonrisa. «Pero créanme, incluso en tiempos de crisis hay personas que siguen siendo ricas. Y si esas personas también están conectadas con el gobierno, la crisis no les afecta tan gravemente. Tenían todo para una vida cómoda». «Escuché algo similar de mi mamá, pero no pensé que fuera cierto», dijo Amaya pensativamente. «Por eso no debes prestar atención a tus acosadores», resumió Felicia la conversación. «Todavía no saben lo que les depara el futuro. Puedo decirte que los que se rieron de mí no terminaron bien. Seguí yendo y obtuve una educación superior. Es cierto que no hice carrera en el teatro porque decidí dedicarme a los niños». Felicia Montego se convirtió en una estrella guía para Amaya y compartió con ella sus secretos y experiencias. Casi todas las obras las preparó la propia Felicia, que cosía los disfraces en casa por la noche y los traía por la mañana. Y en cuanto Amaya tuvo un minuto libre, corrió al auditorio a probarse los disfraces. Sus compañeros de clase no pudieron evitar notar esta amistad, pero ellos no pudieron regodearse de ella. Felicia rápidamente los puso en su lugar, explicándoles todo. Ella eligió sus palabras con cuidado. «Se están comportando como matones incivilizados», dijo Felicia Montego, añadiendo una nota de desaprobación. «Ni siquiera tienes el coraje de admitir que Amaya sobresale en todos los ámbitos. No cuento su apariencia. Se viste con ropa que le resulte cómoda. Piensa en tu comportamiento porque es fácil volar alto, pero caer es mucho más doloroso». Tal vez sus palabras llegaron a sus conciencias, pero aún así no perdieron la oportunidad de burlarse de Amaya. Además, se quejaron ante sus padres de que algún profesor los regañó sin motivo alguno. Luego de eso, Felicia Montego tuvo una conversación con el director de la escuela, pero salió de su oficina con una sonrisa de satisfacción. No podía hacerle nada. Al parecer, hubo personas que la defendieron y pusieron al director en su lugar. Naturalmente, Amaya se enteró de esto. Y, para ser sincera, quedó muy sorprendida. No esperaba que Felicia Montego la defendiera con tanta fuerza. ¿Quiénes eran el uno para el otro? No eran parientes, pero aún así decidió ayudar. Durante un tiempo, los compañeros se calmaron un poco, pero luego todo empezó de nuevo. Sin embargo, ahora Amaya, siguiendo el consejo de Felicia, ni siquiera los notó. Ella simplemente iba hacia su objetivo y no tenía intención de desviarse de su camino. Casi terminó la escuela. Amaya no estaba preocupada por sus calificaciones ni por cómo aprobaría los exámenes. Estaba segura de que todo le saldría bien y no tenía dudas al respecto.
Sin embargo, sus compañeros se comportaron de manera diferente. Corrían como locos, pero parecía que por mucho que lo intentaran no adquirían más conocimientos. Ni siquiera los profesores privados pudieron mejorar la situación porque la mayoría de ellos apenas habían aprobado los exámenes. Amaya sacó excelentes notas en sus exámenes, pero no asistió a la fiesta de graduación no solo porque no tenía dinero, sino también porque no quería ver a sus matones allí. Todavía tendrían que comunicarse y mirarse. ¿Por qué debería pasar por eso? Especialmente para su sistema nervioso. No, Amaya decidió no tentar a la suerte y declinó la invitación a la celebración. No le contó nada a su madre y pasó toda la tarde en el parque para evitar sospechas. Allí, dio de comer a los patos en el estanque y escuchó música con auriculares. Este fue el lugar donde Amaya se sintió mucho mejor. El denso bosque que la rodeaba tuvo un efecto beneficioso en su estado mental. La calmó y le permitió reflexionar con calma sobre su futuro. Sin embargo, pasó un mes después de terminar la escuela y la madre de Amaya enfermó gravemente. Comenzó a tener problemas con sus órganos internos y los dolores constantes hacían que Belén casi se trepara por las paredes. En esos momentos, su hija siempre estuvo a su lado y trató de calmarla. Pero todo fue en vano. Sin medicación era difícil hacer algo. Felicia ayudó. Ella dio dinero para la medicina. Sin embargo, esta ayuda resultó ser la última porque pronto tuvo que dejar la escuela y mudarse a otra ciudad. El director de la escuela logró su objetivo y se deshizo del líder del club creativo. Encontró a otra persona que mostró más lealtad y ahora solo los hijos de padres adinerados participaban en las actuaciones. A los pobres no se les permitía ir allí. Solo había espectadores que disfrutaban del arte desde lo más profundo de la sala. El medicamento que compró Felicia Montego alcanzó para un mes. Entonces la madre de Amaya yacía en el hospital como un peso muerto, ocupando una cama. Por supuesto, los médicos se acercaron a ella y le recetaron un tratamiento, pero no ayudó mucho. Incluso el médico jefe lo desautorizó, diciendo que no podían hacer nada. Y un par de semanas después, descubrieron que Belén tenía cáncer de riñón. La perspectiva de volver a la vida normal estaba en riesgo. Su madre literalmente se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Amaya llegaba a su habitación llorando a menudo, pero no podía ayudarla. Las palabras de su madre sonaron como una sentencia de muerte. Amaya no pudo evitar entender que así era como se despedía. Pero no podía convencerse de que esto estaba destinado a suceder. La niña trató de mantener la calma, pero a veces sus nervios se apoderaban de ella. Cuando llegó a casa, lloró en silencio sobre la almohada y no había nadie que la consolara porque su familia se había alejado. Pasaron los meses y Belén se convirtió en un fantasma ambulante. Apenas podía moverse por sí sola. Amaya trabajaba como limpiadora en una tienda cerca de su casa. La paga era pequeña, pero alcanzaba para la comida. Sin embargo, no se trataba de ayudar a su madre con los medicamentos. Eran demasiado caros y Amaya tenía miedo incluso de decir los precios en voz alta. Belén, al desvanecerse lentamente, había dejado de fijarse en su propia hija. Amaya iba a su habitación, pero su madre simplemente se sentaba en la cama y miraba fijamente en un punto. Todos los intentos de hablar con ella no dieron resultado. Habiendo aceptado que la enfermedad pronto vencería, Amaya comenzó a prepararse para una vida independiente. Y antes que nada, necesitaba conservar su vivienda. 6 meses después, su madre falleció. Belén fue enterrada en el cementerio de la ciudad. El municipio y los servicios sociales ayudaron con los gastos del funeral, pero sus promesas de apoyo resultaron ser palabras vacías. Después de un mes desde el funeral, se habían olvidado por completo de ella. A nadie se le ocurrió siquiera comprobar cómo vivía. Amaya quedó huérfana, pero nadie se apresuró a ayudarla. Ir a una universidad no tenía sentido, o mejor dicho, Amaya no podía permitírselo. En aquel momento, la cuestión de dónde trabajar era crucial.
Trabajando como limpiadora en la tienda, ganaba lo suficiente para comer, pero también necesitaba pagar su apartamento. Amaya iba a las entrevistas de trabajo, aunque las oficinas estaban muy lejos de casa y tenía que caminar. Simplemente no tenía dinero para pagar el transporte público en todo momento. Pero resultó que nadie tenía prisa por contratarla sin experiencia ni educación. Los empleadores querían un especialista preparado, y no tenían ningún deseo de tratar con alguien que todavía necesitaba ser enseñado. Amaya caminó por diferentes oficinas durante mucho tiempo hasta que finalmente se topó con el dueño de un restaurante anciano. Phil Mose buscaba otra camarera. Sabes, Amaya, no suelo contratar gente sin experiencia, pero algo me dice que eres exactamente el tipo de empleado que necesito, dijo pensativamente el dueño del restaurante. Si me contratas no te arrepentirás, respondió Amaya alegremente. Sé mantener las cosas organizadas y ayudar en la cocina. Mi mamá solía trabajar como empleada doméstica en un motel y yo solía ir corriendo hacia ella cuando estaba en la escuela para ver cómo funcionaba todo e incluso ayudar. Bueno, creo que es una buena recomendación, dijo el dueño del restaurante, frotándose las manos felizmente e invitó a Amaya a trabajar. En realidad no estaba cambiando sus principios, solo tenía un gran instinto para la gente. Bill Mossip era un experto en leer a las personas y cuando habló con Amaya sacó ciertas conclusiones. En primer lugar, fue honesta con él como si estuviera en confesión. En segundo lugar, ella realmente necesitaba el dinero, no solo para ganarlo rápidamente y luego salir en busca de aventuras. Y en tercer lugar, tenía una idea de cómo funcionaba la industria de servicios. Pronto, el dueño vio por sí mismo que Amaya era efectivamente una trabajadora responsable. Se adaptó rápidamente a su nuevo trabajo y también rápidamente se hizo amiga de sus compañeros. Todo esto indicaba que la niña realmente quería ganar dinero para vivir normalmente. Amaya le contó a Phil sobre su situación financiera actual, pero el dueño del restaurante no era el tipo de persona que podía simplemente regalar dinero. En cambio, le dio la oportunidad de salir del pozo. Con el tiempo, Amaya aprendió a sentir el humor de los visitantes. Ella fácilmente logró agradarles. Como resultado, pidieron mucha más comida de la que habían planeado y, además, la exigieron como su servidor cuando la visitaron nuevamente. Podía causar tal impresión que las otras camareras la envidiaban en secreto. Al mismo tiempo, ni siquiera pensaron en intentar interferir o vengarse de Amaya. Pasó un poco más de tiempo y la niña empezó a tener admiradores habituales. Vendrían al restaurante solo para verla. Podrían haber pedido simplemente café, pero Amaya tenía que servirlo. Su cortesía y calidad de servicio les dejó un deleite indescriptible. El dueño del restaurante vio todo esto y ocasionalmente le daba a Amaya una pequeña bonificación. No era mucho dinero, pero le conmovió el corazón. Podía permitirse el lujo de comprar más alimentos y ya no tenía que ahorrar. Incluso la carne empezó a aparecer con más frecuencia en sus platos. Al mismo tiempo, Amaya a veces recordaba mentalmente el momento en que su madre estaba enferma y necesitaba ayuda. Si hubiera encontrado este trabajo antes, tal vez todo hubiera sido diferente. Continuando trabajando, Amaya adquirió más experiencia. Se volvió más sabia y más perspicaz. A veces ayudaba a la dirección con los informes. Amaya también aprendió eso. Habiendo profundizado en las particularidades del negocio de la restauración, disfrutaba sirviendo a la gente y dándoles los platos más deliciosos. Un día, mientras Amaya regresaba del trabajo, escuchó un chillido. Estaba caminando por el parque, que era el camino más cercano a su casa. Hubo muchos visitantes ese día, pero todos se marcharon satisfechos. Amaya también había recibido buenas propinas e iba a comprarse un pastel para endulzar su ánimo. Deteniéndose, escuchó y volvió a oír el chirrido. Sonaba como un ratón o algo similar. Ardiendo de curiosidad, la niña decidió mirar entre los arbustos y casi tropezó. Un cachorrito estaba sentado en el césped.
Estaba tan débil que no podía ladrar ni gruñir adecuadamente. Parecía un perro, pero eso no molestó a Amaya. No clasificó a los animales en aquellos que merecían atención y aquellos que podían ser ignorados. No, todos eran iguales para ella. Dios mío, ¿tienes hambre? Y tan sucio, dijo Amaya, casi llorando. Cogió al cachorro y salió de los arbustos. Una mujer pasaba por allí y frunció el ceño al ver al cachorro sucio. Al parecer, le resultaba desagradable ver un animal en tal estado. De ello se deducía que si se hubiera topado con él, probablemente no habría sentido lástima por él. Amaya también la miró. Tanto es así que a la mujer le temblaron las piernas y casi sale corriendo del parque. Al examinar al cachorro, Amaya añadió alegremente, bueno, vamos a salvarte. 20 minutos después, ella y su hallazgo ya estaban en casa. Amaya lavó cuidadosamente al cachorro. No tenía hambre porque había satisfecho su hambre en el restaurante, pero necesitaba alimentar al cachorro, especialmente porque él la miraba con ojos hambrientos y suplicantes después de que ella lo lavó. Amaya sacó un poco de leche del refrigerador, la calentó un poco y solo después la vertió en un recipiente hondo. El cachorro bebió la leche en un minuto y volvió a mirar a Amaya. Todavía quedaban salchichas y pan en la nevera. Amaya decidió compartir y preparó un sándwich que le sirvió a su perrito. Después de llenar su barriga, el cachorro bostezó contento y se tumbó a los pies de su nueva dueña. Estaba usando sus pantuflas de caza. Parecía que al perro le gustaba el suave pelaje artificial. Apoyó la cabeza en una zapatilla y el cuerpo y la cola en la otra. Amaya esperó a que se durmiera y solo entonces trasladó al cachorro al sillón. Así fue como se instaló con ella, convirtiéndose en su querida mascota. Caminó con él por el parque y por la ciudad. Al no poder pensar en nada especial, lo llamó Urbis. Su pelaje era blanco y realmente se parecía a un leopardo de las nieves. La mascota no respondió a su nombre al principio, pero finalmente le empezó a gustar. Le gustaba caminar con su dueña y cada vez que salían, Urbis perseguía ansiosamente las palomas. No les hizo daño, solo jugó y los vio volar en diferentes direcciones. En esos momentos, Amaya se sentía verdaderamente feliz. Urbis complació a su dueña con solo su presencia. Él respondió a todo el cariño de Amaya. Le encantaba acariciarlo en la cabeza y en el vientre. La mascota respondió del mismo modo e inmediatamente comenzó a lamerle la cara. Después de mejorar su relación no solo con sus compañeros, sino también con el dueño del restaurante, Amaya recibió permiso para llevarse a casa algunas de las obras. Honestamente le explicó a Phil Mossett por qué las necesitaba, y cuando supo del perro que había encontrado, exclamó alegremente, hiciste lo correcto al no pasarlo por alto. Casi lloré cuando lo encontré entre los arbustos, respondió Amaya con voz triste. Sinceramente yo también tengo un perro en casa. Su nombre es Tem, dijo Phil Mossett, dándose una palmada en la rodilla. Lo rescaté de debajo de un auto hace 3 años cuando cruzaba la calle. Así que, entiendo. Puedes llevarte las obras de la cocina, me identifico con tu situación. Amaya notó confusión en su rostro como si estuviera molesto. Se podría suponer que Phil Mossett realmente quería hablar sobre la infertilidad de su esposa. El tema era tan relevante que pensaba constantemente en él. El dueño del restaurante, al ver en la chica a una persona amable y sincera, aparentemente quería compartir su dolor con ella, pero Amaya lo interrumpió a mitad de la frase y cambió de tema. No se sintió ofendido, pero sí claramente nervioso. Por lo tanto, respondió de manera incoherente e incierta a la pregunta sobre el cambio en el interior. Amaya entendió esto, pero no se atrevió a dar marcha atrás. Ella no lo traería de vuelta al viejo tema y le preguntaría, ¿qué pasa con los niños? ¿Por qué solo tienes un perro? No, eso no se pudo hacer. Como dicen, la oportunidad se ha ido. Repasó todo esto en su cabeza mientras salía del restaurante.
Se apresuró a regresar a casa para tratar a su mascota con deliciosos manjares. Y aunque solo eran sobras, a veces los invitados se quedaban enteros, porciones casi intactas. Urbis estaba esperando a Amaya justo en la puerta. Él ladró felizmente cuando ella comenzó a abrir la puerta. Moviendo la cola, el cachorro siguió a la anfitriona hasta la cocina. Allí, Amaya le sirvió una ración considerable de puré de patatas con gulas. Estos platos estaban en el menú del restaurante donde trabajaba la chica. Phil Mossep respeta la comida sana en general y él mismo prácticamente aprobó todos los platos. Es más, incluso le sugirió al chef que añadir o no. Nadie discutió con él porque los visitantes del restaurante estaban simplemente encantados con los platos de la carta y muchos de ellos venían expresamente a pedir comida casera. Mientras tanto, Amaya no se apresuró a tener relaciones con hombres. Su madre todavía estaba en su mente. Belén crió sola a su hija toda su vida. Tal vez esa circunstancia fue la razón por la que Amaya no pensó todavía en casarse. La suerte del dueño del restaurante fue otro factor que influyó en su actitud ante la vida. A veces estaba triste y luego intentaba no molestarlo, entendiendo que quizás tenía problemas en casa. Amaya tenía miedo de no poder tener un hijo algún día. ¿Cómo reaccionaría entonces su marido? Ella simplemente no podía imaginarlo y posponía constantemente el momento en que podría decidir conocer a alguien y comenzar una relación. Por ahora todo le convenía, sobre todo estar cerca de su mascota. Urbis no la dejó sentir como una persona solitaria. Al contrario, le parecía que el destino ya la había recompensado bastante. ¿Y qué más podría haber deseado? Amaya no había pensado en eso todavía. Ella no tenía grandes planes para su vida. Lo principal ahora era volver a una vida normal tras la muerte de su madre, establecerse y luego pensar en formar una familia. Todos estos pensamientos y recuerdos se oxidan como un tren interminable de pensamientos en su mente. Sacudiendo la cabeza, Amaya volvió a la realidad y miró el salón decorado para bodas. Parecía que no se había olvidado de nada. Añadió flores frescas, hermosos globos de helio e incluso un cartel con mensajes para los recién casados. Parecía que ella se había encargado de todo. Podía recibir a los invitados con confianza, especialmente el cirujano del que se decía que era Apolo en persona. Finalmente empezaron a llegar los primeros invitados. Entre ellos se encontraba el alcalde de la ciudad. Sin embargo, no estaba solo. Estaba rodeado por un séquito de sujetos y un impresionante destacamento de seguridad. Claramente tenía miedo de algo. Incluso durante el día nunca salía sin seguridad. Definitivamente estuvo involucrado en algunas actividades criminales, pero a Amaya no le importaba. Por lo tanto, como era apropiado, volvió a mirar las mesas y saludó a los invitados en la entrada con una sonrisa brillante y blanca como la nieve. Algunos pasaron sin reaccionar ante la hermosa camarera, mientras otros le devolvían la sonrisa. Solo el alcalde entró con expresión descontenta. Parecía que lo habían obligado a venir aquí. Por otra parte, Álvaro Carrera nunca había estado en este restaurante, al menos no cuando Amaya estaba trabajando. De lo contrario, lo habría recordado. Sentado en la mesa de entrada, el alcalde colocó un micrófono frente a él y miró el escenario vacío. Los elementos de seguridad se posicionaron en la parte trasera del restaurante, manteniendo una vista circular para ellos mismos. No pretendían ser invitados importantes, pero aún así tenían que traer platos del menú. Amaya tomó nota de esto, pero primero había que atender al alcalde. En ese momento, Inés se acercó nuevamente a ella. «Ten cuidado cuando traigas sus platos», asintió hacia el alcalde. «Sí, lo sé, ya me lo has avisado», dijo Amaya. «No te preocupes, no parece ser un verdadero monstruo. Ver por ti mismo, pero no me arriesgaría ni siquiera a acercarme a él», Inés continuó susurrando con miedo. «Da miedo servir a alguien que puede tirarte un plato». «Ay, vamos, Inés», casi se ríe Amaya.
Es solo un amargo resentimiento hacia esas camareras que no pueden atender adecuadamente a los invitados. La conversación fue sobre el caso cuando el alcalde le arrojó un plato a la camarera. Sucedió en el restaurante Mirage. Álvaro Carrera era considerado un visitante habitual allí. Sin embargo, ese día, lo atendió una chica nueva que no sabía que siempre le llevaban una servilleta grande al alcalde con su plato preparado. Lo usó para limpiarse la barbilla de 3 pisos porque la salsa goteaba. Pero ninguno de los comensales del restaurante le prestó atención. Los guardias de seguridad estaban sentados cerca y si alguien se atrevía a reír, tendrían una conversación privada con ellos de inmediato. No, las bromas con el alcalde no funcionaron. Él simplemente no los entendió. Le gustaba mostrarse como si solo él debiera ser escuchado en la ciudad. Álvaro Carrera no soportaba la opinión ajena e inmediatamente se enojó. Y también le gustaba beber mucho, armate de coraje, e incluso se permitió acosar a las mujeres, todo lo cual sucedió con la aprobación de los dueños de restaurantes donde visitó. El alcalde no rechazó nada, considerando su personalidad excepcional y por eso todo le salió bien, incluidos ataques flagrantes a empresarios. Le rindieron homenaje porque tenían miedo de represalias. Sintiéndome valiente, Amaya se acercó a él y le ofreció el menú. Y luego resultó que el alcalde ya había bebido mucho en alguna parte y olía a alcohol. Por eso pasó rápidamente junto a ella sin siquiera saludar. Al ver a una joven frente a él, el alcalde, sin mirar el menú, dijo, «Tráeme algo con carne para poder engordar un poquito». Amaya quería preguntarle qué quería exactamente de la carne, pero ella no lo hizo. Fue a la cocina y le preguntó al chef para preparar delicias de carne. Al enterarse de la aparición de grasa, se rió, «¡Qué pesadilla! Pronto se le caerá el estómago de los pantalones, ¿de qué está hablando? Entiendo tu preocupación por su salud, pero el pedido debe hacerse», Amaya respondió con humor. «Oh, ¿de qué tipo de atención estamos hablando? Simplemente no puedo creer que la gente pueda dejar que sus cuerpos vayan así». El chef hizo un gesto con la mano y se dirigió a la estufa para preparar el plato de carne. Amaya regresó a la sala principal y se paró junto al mostrador del barman. Mirando al alcalde, casi se ahoga. Estaba sentado en una silla, su vientre colgando casi hasta el suelo. ¿Cómo podrían las mujeres amar a un hombre así? ¿Especialmente su esposa legítima? Se rumoreaba que no dudó para contarle sobre sus asuntos, pero ella lo toleró porque sin él ella no era nada. Eso es lo que les pasa a quienes se encuentran en posición dependiente. Amaya había estado en una situación similar con su madre una vez. Vivían de sueldo en sueldo y todo dependía del dueño del motel, pero al menos nadie engañó a nadie. Al mismo tiempo, Amaya todavía no sabía nada de su padre, quien quizás dejó a la familia por esta misma razón. ¿Quién sabe? Tal vez encontró otra mujer y dejó a su madre. Pensando en esto, Amaya casi se pierde cuando el alcalde la llamó a su mesa. No solo habló palabras, pero también la llamó con el dedo. «¿Por qué estás ahí junto al camarero?» «Soy más guapo y tengo más dinero», dijo el alcalde extendiendo sus alas, por así decirlo, y ofreciéndole una bebida y un baile. Sin embargo, Amaya no tenía intención de hacerle compañía. «No, no puedo. Estoy en el trabajo y el gerente lo prohíbe». «Libertades con los clientes», respondió Amaya, tratando de calmar la situación. Pero el alcalde no quiso escuchar nada y exigía entretenimiento. «Soy dueño de todo en esta ciudad, incluyendo tu restaurante, entonces haz lo que te digo». La saliva salió volando de su boca y sus ojos se pusieron rojos. «Todavía no puedo, lo siento», dijo Amaya, alejándose de él a una distancia segura. Curiosamente, la seguridad ni siquiera reaccionó a esto. Aparentemente estaban acostumbrados a tales payasadas de su jefe y estaban esperando una conveniente oportunidad de burlarse de la pobre camarera junto con él. Pero hubo un problema técnico. Amaya no aceptó beber con el alcalde y mucho menos bailar.
Esto insultó la dignidad de Álvaro Carrera y empezó a hacer chistes vulgares a sus expensas. Amaya, por supuesto, tuvo que soportarlo, como la etiqueta requería que ella calmara reaccionar a todas las travesuras de los invitados. Recordó que incluso el restaurante el dueño le dijo, recuerda, Amaya, la invitada siempre tiene razón, no importa lo que pase. Preciosas palabras, pensó, y siguió dejando las bromas del alcalde entra por un oído y sale por el otro. Álvaro Carrera parecía haber tenido suficiente y comenzó abiertamente a insultar a Amaya delante de los invitados, usando palabras que implicaban que ella era la mujer más baja y caída de la ciudad, aunque él no la conocía en absoluto. Amaya intentó soportarlo lo mejor que pudo, incluso aunque ella estaba hirviendo por dentro. Inés corrió a su lado e intentó para llevarla a la cocina. Vamos, vámonos, o vas a explotar de ira, ella dijo. Pero Amaya no la oía, se liberó de Inés. Agarre y corrió hacia el escenario. En ese momento, el cirujano llegó con su prometido. El alcalde intentó llamar su atención, pero todos los invitados se quedaron sin aliento al mismo tiempo. Amaya había agarrado el micrófono y comenzó a decir cosas sobre el alcalde que otros tenían miedo siquiera pensar. Eso es lo que les pasa a quienes se encuentran en posición dependiente. Amaya había estado en una situación similar con su madre una vez. Vivían de sueldo en sueldo y todo dependía del dueño del motel, pero al menos nadie engañó a nadie. Al mismo tiempo, Amaya todavía no sabía nada de su padre, quien quizás dejó a la familia por esta misma razón. ¿Quién sabe? Tal vez encontró otra mujer y dejó a su madre. Pensando en esto, Amaya casi se pierde cuando el alcalde la llamó a su mesa. No solo habló palabras, pero también la llamó con el dedo. ¿Por qué estás ahí junto al camarero? Soy más guapo y tengo más dinero, dijo el alcalde extendiendo sus alas, por así decirlo, y ofreciéndole una bebida y un baile. Sin embargo, Amaya no tenía intención de hacerle compañía. No, no puedo. Estoy en el trabajo y el gerente lo prohíbe. Libertades con los clientes, respondió Amaya tratando de calmar la situación. Pero el alcalde no quiso escuchar nada y exigía entretenimiento. Soy dueño de todo en esta ciudad, incluyendo tu restaurante, entonces haz lo que te digo. La saliva salió volando de su boca y sus ojos se pusieron rojos. Todavía no puedo, lo siento, dijo Amaya, alejándose de él a una distancia segura. Curiosamente, la seguridad ni siquiera reaccionó a esto. Aparentemente estaban acostumbrados a tales payasadas de su jefe y estaban esperando una conveniente oportunidad de burlarse de la pobre camarera junto con él. Pero hubo un problema técnico. Amaya no aceptó beber con el alcalde y mucho menos bailar. Esto insultó la dignidad de Álvaro Carrera y empezó a hacer chistes vulgares a sus expensas. Amaya, por supuesto, tuvo que soportarlo, como la etiqueta requería que ella calmara y reaccionara a todas las travesuras de los invitados. Recordó que incluso el dueño del restaurante le dijo, Amaya, el invitado siempre tiene razón, no importa lo que pase. Preciosas palabras, pensó, y siguió dejando las bromas del alcalde entra por un oído y sale por el otro. Álvaro Carrera pareció haber tenido suficiente y comenzó abiertamente a insultar a Amaya delante de los invitados usando palabras que implicaban que ella era la mujer más baja y caída de la ciudad, aunque él no la conocía en absoluto. Amaya intentó soportarlo lo mejor que pudo, incluso aunque ella estaba hirviendo por dentro. Inés corrió a su lado e intentó llevarla a la cocina. Vamos, vámonos, o vas a explotar de ira, ella dijo. Pero Amaya no la oyó, se liberó del agarre de Inés y corrió hacia el escenario. En ese momento, el cirujano llegó con su prometido. El alcalde intentó llamar su atención, pero todos los invitados se quedaron sin aliento al mismo tiempo. Amaya había agarrado el micrófono y comenzó a decir cosas sobre el alcalde que otros tenían miedo siquiera de pensar. Álvaro Carrera tragó fuerte y se desplomó en su silla. El cirujano, que no entendía nada, se acercó al alcalde y lo miró con curiosidad pero no respondió porque había perdido la capacidad de hablar por el momento.
Amaya siguió acumulando revelaciones y acusaciones contra él, recordándoles a todos lo mujeriego y ladrón que era, además de ser acusado de intimidación y consumo de alcohol al centavo de otra persona. Entre los invitados se encontraban algunos propietarios de otros restaurantes. Escucharon en silencio lo que Amaya dijo sobre su benefactor y solo sentir sorbo de musgo que había llegado recientemente a su propio restaurante. Se paró a un lado y sonrió. Aparentemente esperaba algo como esto de Amaya y no se apresuró a detenerla. Por el contrario, asintió con la cabeza. Miró a su alrededor y observó las reacciones de los invitados. Después de todo, casi todos estaban de alguna manera enganchados sobre el alcalde y con su silencio consentimiento, Álvaro Carrera se había convertido tan arrogante que hizo caso omiso de todas las leyes morales. Alguien necesitaba detenerlo para hacerlo entender que así no era como uno debía tratar a la gente. Pero no, continuaron complaciéndolo. Mientras Amaya aprovechaba la confusión del alcalde, alguien en la fiesta filmó todo en su teléfono. Las imágenes captaron a Álvaro Carrera acosando a la camarera y la exposición posterior. Otros invitados se sumaron al rodaje, finalmente dándose cuenta de que el alcalde no tenía nada que decir en su defensa y él no tenía intención de hacerlo. Empezó a bailar y beber al mismo tiempo. No le preocupaba que el video pudiera terminar en internet. Los guardias de seguridad intentaron detener esto, pero fue inútil. Las interesantes imágenes ya se habían difundido a todas las plataformas de redes sociales y foros. El alcalde quedó totalmente expuesto. Mientras tanto, Amaya terminó su discurso. Phil Mosep la ayudó a bajar del escenario. «Vete a casa, necesitas descansar», dijo. «¿Pero qué pasa con el trabajo?», protestó Amaya. «Pueden arreglársela sin ti», sonrió el dueño del restaurante. «Habrá tal desastre ahora, es mejor mantenerse alejado de los problemas». Amaya escuchó y se fue a casa para evitar más problemas. Phil Mosip le llamó un taxi y lo pagó él mismo. Ella no sabía lo que pasó en el restaurante después de eso. Mientras tanto, el alcalde se sintió tan envalentonado que incluso ignoró la solicitud de los guardias de seguridad de abandonar el salón. Él quería más diversión y exigió un servicio de primera clase. La realidad lo golpeó cuando los videos de su comportamiento se volvieron virales entre sus partidarios y electores. Internet estaba alborotado y las autoridades regionales tuvieron que intervenir directamente. Ellos mismos llamaron al alcalde y lo obligaron a detener toda la debacle. La boda de un cirujano famoso en la ciudad estaba arruinada y él se puso furioso. Celebró su propia felicidad, maldijo, pero sus palabras fueron inmediatamente ahogadas por los vítores de los invitados. «Gracias Phil Mosep por su hospitalidad. Siempre feliz de tenerte aquí, vuelve cuando quieras», el dueño del restaurante respondió con una sonrisa. Los invitados comenzaron a irse y el alcalde casi fue ejecutado sobre sus hombros. Los guardias de seguridad apenas lograron persuadirlo de que se detenga. Álvaro Carrera ya no se dio cuenta de qué estaba haciendo. Al parecer, el alcohol y su creencia en su impunidad nubló su juicio y ni siquiera podía imaginar lo que le esperaba por la mañana. Las autoridades prepararon un comunicado público para evitar más escándalo y vergüenza. Solo en el coche, cuando recuperó el sentido, el alcalde se dio cuenta de lo que había hecho. Se agarró la cabeza y empezó a lloriquear como un niño, pero nadie intentó calmarlo más. Los guardias de seguridad también se dieron cuenta de que tenían que buscar nuevos trabajos. Volvieron a casa decepcionados, de vez en cuando mirando al culpable. Miró a su alrededor con esperanzas de encontrar simpatía. Finalmente, se sintió culpable por lo que había hecho. Mientras tanto, otro personaje no menos famoso en la ciudad vio el video desde el restaurante. Fue el millonario Javier Jiménez, quien era dueño de 2 fábricas y una docena de tiendas. Podía permitirse el lujo de no involucrarse en los asuntos del alcalde y no tener miedo de que le hiciera algo. El señor Jiménez pasó por pruebas en su juventud que el alcalde ni siquiera podía soñar y no tenía un síndrome tembloroso al frente de las autoridades.
En cuanto a la situación en el restaurante, en los fotogramas del video, Javier notó rasgos similares en la camarera. Ella se parecía exactamente a su difunta hija Elizabeth, que murió durante una cesárea durante el parto. 2 niños sanos nacieron, pero su madre no pudo ser salvada. Javier se lamentó profundamente al perder a su único hijo. El esposo de Isabel, Carlos, se encargó de criar a los mellizos. Por su parte, el millonario prometió hacer todo para asegurar que sus nietos no carecieran de nada. Se hizo completamente cargo de la seguridad financiera de la familia. El señor Jiménez había estado ayudando antes, pero ahora la ayuda fue aún mayor. Después de ver el video varias veces, Javier se dio cuenta de que la similitud era simplemente idéntica. Hizo que todos se activaran para encontrar a esta camarera. Un día después, el millonario ya sabía la dirección exacta. Frunciendo el ceño, giró el trozo de papel en sus manos y dijo en voz baja, «Pues Amaya, qué bonito nombre». Una lágrima inmediatamente rodó por su mejilla. Reuniendo sus pensamientos y sin decirle nada a su esposa, fue a la dirección. Todavía tenía que descubrir cómo sucedió que había otra chica, una viva imagen de su hija. Extraño, por supuesto. Y antes que nada, necesitaba preguntarle a su esposa al respecto. Pero decidió actuar de manera diferente y vino a visitar a Amaya sin advertencia. La niña se sorprendió al ver a un hombre canoso en la puerta. «¿Quién eres?», Amaya preguntó, estabilizando al huésped no invitado. «Yo soy el que se convertirá más cerca de ti que nadie», Javier respondió. «No entiendo lo que eso significa», Amaya se sorprendió, pero no cerró la puerta del apartamento frente a él. «Aquí espero esta imagen te dará la idea correcta y sí, mi nombre es Javier Jiménez». Mirando de cerca en la foto, Amaya levantó las cejas y dijo, «Así que soy yo, solo 2 años más joven». «No recuerdo a nadie tomándome una foto entonces». «No del todo, Amaya», respondió el millonario. «Vaya, ¿sabes mi nombre?», exclamó ella. «Bueno, sí, tuve que prepararme antes de venir a ti», continuó Javier. «Veo. Entonces, ¿puedes decirme de dónde sacaste mi foto?», preguntó Amaya. «Sí, en realidad no eres tú, es mi hija Isabel», respondió el invitado, sintiendo un peso muerto en su corazón. Amaya lo ayudó a llegar a su apartamento y lo sentó en el sofá. Esta fue la primera vez que tuvo que brindar asistencia médica, pero afortunadamente Javier empezó a sentirse mejor después de 1 minuto. Respiró hondo y dijo, «No sé cómo pasó, pero te pareces mucho a ella». «Sí, ya me di cuenta de eso». Había llegado el momento de descubrir de dónde venía el doble de Elizabeth. Sin embargo, Javier parecía no tener información sobre el asunto. Pensó que Amaya le contaría todo, pero ella también permaneció en silencio, sorprendida por su reacción. Finalmente, no pudo soportarlo más y preguntó, «Entonces, ¿de dónde vienes?». «Mi madre dio a luz a mí, pero nunca he visto a mi padre», respondió Amaya. Y fue entonces cuando el millonario empezó a entender lo que estaba pasando. Llamó a su esposa y le ordenó que fuera a la casa de Amaya. Andrea Jiménez tardó media hora en llegar. Miró a su marido y tembló como una hoja. «Explícame, Andrea, ¿qué significa todo esto?». Javier casi le gritó a su esposa. «Cálmate, Javier, te lo cuento todo». «Simplemente no te enfades», lloró y empezó a explicar. Resultó que cuando su esposa estaba a punto de dar a luz, fue internada en una maternidad donde la madre de Amaya trabajaba como partera. Se hicieron buenas amigas. Andrea se quejó con ella de su marido, que estaba bajo investigación y no estaba segura de lo que sucedería con él. Tenía miedo de no poder criar a 2 hijos. Entonces, le sugirió a la partera, quien por cierto era infértil, llevarse a uno de los bebés después del parto. En ese tiempo, de hecho, Javier estaba bajo investigación y fue acusado de varios cargos, pero no hubo pruebas en su contra. Los investigadores simplemente dieron la orden de cerrar su negocio. Todo sucedió durante tiempos difíciles.
Hubo una crisis y muchos empresarios estaban luchando. El señor Jiménez aguantó, sabiendo que era inocente, e hizo todo lo posible para mantenerse en contacto con su esposa, sin sospechar nunca lo que iba a hacer con una de sus hijas. El empresario sabía que iba a tener gemelas, incluso se le ocurrieron nombres, Isabel y Natalia. Pero mientras estaba detenido en el centro, recibió noticias de su esposa que uno de los hijos no sobrevivió al parto. Por supuesto, esto fue un golpe devastador para él. Sin embargo, su esposa lo tranquilizó diciendo que la niña todavía estaba viva y necesitaban cuidarla. Javier estaba casi abrumado por esta noticia, pero se recuperó y se prometió a sí mismo que tan pronto como saliera, rodearía a su esposa y a su hija sobreviviente con amor y cuidado que lo abarcan todo. Y eso es exactamente lo que pasó. Durante años, fue puesto en libertad y regresó a su casa. Javier no lo intentó pensar en lo que había sucedido en la sala de partos. Nunca se le ocurrió verificar si todo era como parecía. Como resultado, su esposa guardó un terrible secreto todo ese tiempo. Le ofreció ayuda a Belén en forma de dinero, pero ella se negó. Ella estaba satisfecha simplemente siendo mamá. Para ganar credibilidad, Belén fue a otra área durante un par de años donde estaba ubicada la casa de su pariente lejano. Nadie lo sabía, así que nadie cuestionó de dónde venía el niño de Belén. Andrea hizo documentos para la niña para que no hubiera problemas en el futuro. Y así sus caminos se separaron. Pronto, Belén regresó a la ciudad, pero no informó a la verdadera madre, Amaya, al respecto. Y si no fuera por este video en internet, el millonario habría seguido viviendo con el pensamiento de que su única hija había muerto. La información fue impactante tanto para Javier como para la propia Amaya. Estaba perdido buscando palabras para expresar su enojo. Pero fueron encontradas por Amaya. Entonces así es como viviste todo este tiempo, mamá, ni siquiera recordar que tenías otra hija. Lo siento, Amaya, pero fue un momento difícil en aquel momento, intentó justificar Andrea. Veo. ¿Qué habrías hecho si papá no hubiera sido liberado?, insistió Amaya. No lo sé, por el amor de Dios. No lo sé, lloró Andrea. Ella no pudo encontrar las palabras correctas para pedirle perdón a Amaya. Y en la desesperación, Andrea se volvió hacia su marido. Bueno, di algo, no te quedes ahí sentado en silencio. Estoy en shock, para ser honesto, no lo esperaba, respondió su marido, pero todavía tenemos que resolver este problema. ¿Qué problema? Estamos hablando de nuestra hija aquí, exclamó Andrea. Lo siento, estoy diciendo algo mal, Javier hizo una mueca, sí, también hay alguna culpa por mi parte, Amaya. No calculé mi fuerza y terminé en prisión. Si eso no hubiera sucedido, Andrea no te habría dado a otra mujer. Por cierto, fue ella quien me crió, aunque éramos pobres, señaló Amaya. Ella murió en la pobreza y yo hice lo que pude para sobrevivir. Andrea abrazó a Amaya, quien no retrocedió. Amaya sintió el calor de su madre. De repente, se le ocurrió un pensamiento, pero de corazón no mentirá. En ese momento Amaya rompió a llorar y, mirando a Javier entre lágrimas, dijo, me lastimaste, pero te perdono. Ella pronunció esas palabras no por desesperación, sino porque verdaderamente perdonó a sus verdaderos padres. Después de todo, había pasado tanto tiempo y también se habían enfrentado a un destino difícil. Andrea explicó que ella literalmente había tenido que sobrevivir mientras su marido estaba cumpliendo condena. Más tarde, cuando fue puesto en libertad, logró recuperar el control del negocio. Por otro lado, Andrea podría haber encontrado a Amaya. Pero ella tenía un acuerdo oral con Belén que ninguna de las dos interferiría entre sí y crear problemas. Quizás si Amaya, madrastra, hubiera revelado la verdad antes de su muerte, la reunión familiar habría sucedido mucho más rápido. Después de calmarse un poco, Amaya se levantó del sofá y se dirigió a la cocina. Voy a darle de comer a Airbus ahora, dijo. ¿Quién es ese?, se preguntaron al unísono los invitados de Jiménez. Mi mascota.
Pueden venir a verlo, respondió Amaya. Resultó que el cachorro se había escondido debajo de la mesa de la cocina cuando un extraño apareció en el departamento. Él no ladró, solo escuchaba los sonidos, tratando de determinar si su dueño estaba en peligro. Andrea y Javier también fueron a la cocina y vieron al cachorro blanco como la nieve debajo de la mesa. Vaya, es tan esponjoso. Javier intentó acariciarlo y él no lo atacó. Sí, tú puedes acariciarlo, dijo Amaya. Si ve que todo está bien conmigo, no se enojará. Airbus comió de su plato y también recibió una buena parte de cariño de los invitados de su dueño. Mientras tanto, Javier sugirió que Amaya vaya a su casa. Allí puedes mirar el álbum de fotos de tu hermana, dijo su padre. Amaya estuvo de acuerdo y una hora más tarde estaban en la casa de campo. El marido de Isabel también vino allí. Tan pronto como vio a Amaya, estaba en shock. Ella realmente parecía como su difunta esposa. Mirando las fotos del álbum, Amaya se reconocía cada vez más en ellos porque apenas se diferenciaban, excepto que ella no sabía qué tipo de carácter tenía su hermana. Pero entonces su padre la iluminó diciéndole que Elizabeth también creció como una niña tranquila. Ella fue respetada en la escuela y estudió muy bien, al igual que Amaya. Solo que el destino resultó ser mucho mejor y más próspero, y ese fue el único punto oscuro que desprendía negatividad. Al mismo tiempo, Amaya ya no quería enfadarse con la familia Jiménez. Sacó las conclusiones apropiadas y decidió que necesitaba dejar atrás el pasado, especialmente porque había sobrinas y sobrinos que necesitaban atención. Amaya ofreció ayuda a Carlos en criarlos y él aceptó con gusto. Parece que el marido de la hermana fallecida confiaba en su. Pronto, todos ellos fueron al cementerio a visitar la tumba de Belén. Javier arregló todo con la gente necesaria y pagó todos los gastos para el monumento y firmó un contrato para el cuidado de la tumba. Ahora, los empleados especiales eran los encargados de cuidarlo. Pronto, Amaya finalmente se mudó a la casa de campo de la familia Jiménez. Ella tomó a Airbus de su apartamento y decidió alquilarlo a los estudiantes. De esta manera, ella se volvió aún más cercana a Carlos y sus hijos. Poco a poco empezaron a gustarse. Amaya comenzó a notar cómo la trataba y lo que decía. Se hizo claro que Carlos necesitaba apoyo en forma de una persona amorosa. No de inmediato, pero encontraron cosas en común en el suelo. Al mismo tiempo, los esposos Jiménez eran para Amaya y Carlos vivir juntos. Después de todo, si tú no buscas diferencias, parecía de por fuera que esto era lo más común en familia. Amaya estaba realmente preocupada de que Carlos viera a su esposa fallecida en ella, pero no. Él mismo confesó a ella que tenía amargura en su corazón, pero el corazón necesita una segunda oportunidad. Carlos, a su vez, cuidó tiernamente a Amaya para mostrarle sus verdaderos sentimientos. No apuró a Amaya, pero dijo que ella era su último amor en esta vida. Después de tales confesiones, no puede haber dudas. Amaya se decidió por una familia con Carlos y ella también se encariñó con sus sobrinas y sobrinos. En cuanto al alcalde, Álvaro Carrera obtuvo su merecido. Fue despedido de su cargo y se anunciaron elecciones anticipadas. Quedarse sin trabajo, el exalcalde empezó a beber. Al principio era solo un vaso o dos al día para aliviar la tensión y calmar su dolor. Pero luego todo fue cuesta abajo y no podía ver nada delante de él. Este pozo lo estaba absorbiendo con un agarre mortal. Su carrera se fue por el desagüe al igual que sus relaciones familiares. Su esposa solicitó el divorcio un mes más tarde y lo dejó. Ya nada los unía. Álvaro Carrera quedó sin nada cuando todo lo que poseía estaba confiscado. No lo encarcelaron por corrupción, pero lo prohibieron de trabajar en puestos gubernamentales. Incluso los trabajos de limpieza ordinaria no estaban disponibles para él, ya que muchos empresarios de la ciudad recurrieron en su contra. Mientras tanto, los preparativos para la boda familiar Jiménez estaban en pleno apogeo.